¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición AM, 8 de la mañana con un minuto, día viernes. Y estamos listos para partir esta revisión en una jornada bien noticiosa, la del día de hoy, sobre todo como reacción, como reflejo de lo que ha ocurrido ayer en materia política, con el cambio de gabinete como uno de los temas centrales, la salida del ministro Marcel, temas que estaremos abordando, por supuesto, en esta edición de Agenda Económica para comenzar esta mañana. 8 con un minuto, partimos en vivo nuestra revisión de noticias con los indicadores del día. Echamos un vistazo a lo que ha ocurrido en las últimas horas, comenzando con los indicadores locales y qué fue lo que ocurrió ayer en una jornada que estuvo marcada en parte, por supuesto, por la salida del ministro Mario Marcel del cargo de Hacienda. Eso evidentemente fue el hecho político económico más importante del día y tuvo de alguna manera algún impacto en los mercados. El dólar, por ejemplo, ayer tuvo un repunte y llegó a 970 pesos. Ya estaba comenzando la sesión ayer con un alza, pero cuando se dio a conocer la salida del ministro Mario Marcel, bueno, hubo un repunte todavía más fuerte para el tipo de cambio que luego se fue atenuando en todo caso, llegó a 970 pesos el precio del dólar en el mercado local. Por otra parte, el IPSA tuvo ayer un cierre favorable de 0,48% con las acciones de Cuprum subiendo más de 4%, las de Manquehue 2,6%, Concha y Toro 2,5%, entre algunos de los papeles más transados. SQM también estuvo liderando en volumen las transacciones el día de ayer. Por otra parte, retrocesos en Colbún, en AEX y Sonda en torno al 1% entre las caídas más significativas. Por último, el valor de la UF para el día de hoy tiene un valor de 39.280 pesos. Los datos locales con los que comenzamos esta edición de Agenda Económica. Nos vamos 8,2 a revisar indicadores también a nivel internacional. Echamos un vistazo a lo que ocurre en los mercados a nivel global a esta hora de la mañana. Niveles más bien neutros de variación en Europa en las bolsas. Ayer Wall Street cerró con una caída de 0,4%. En línea también estuvieron los otros indicadores de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones y el Nasdaq, con caídas similares. Ya les contaba, en Europa a esta hora variaciones muy puntuales y más bien neutros en Londres, también en Alemania como índices de referencia. Lo mismo pasó en Japón, en China el alza fue más fuerte de 2%. El cobre, por otra parte, está cotizándose a esta hora en $4.43 y el petróleo $62.69 por barril. Los datos internacionales con los que comenzamos esta edición. Bien, nos vamos 8,3 a revisar las portadas, lo que marca el día de hoy, lo vemos desde los medios escritos nacionales y vale la pena bien detenerse en cómo cada uno de estos medios enfoca la noticia económica más importante de las últimas horas, la salida del ministro Marcel, la asunción también de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda. Comenzamos la revisión con el diario El Mercurio, que pone el foco precisamente en el peso que gana el Frente Amplio dentro del gabinete económico del gobierno del presidente Gabriel Boric. Dos economistas del Frente Amplio toman la conducción del gobierno en materia fiscal en el mandato del presidente Gabriel Boric para los últimos meses de gobierno, tras esta renuncia por motivos familiares de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Ahí hay un punto bien relevante. Las razones por las que sale Mario Marcel no tienen que ver con el manejo propiamente de la cartera, sino con asuntos personales, con dedicarle más tiempo a la familia, sobre todo a los hijos. Lo decía el mismo ministro ayer en el punto de prensa. El nuevo titular de las finanzas públicas, Nicolás Grau, y la directora de presupuestos, Javiera Martínez, serán los encargados de aprobar la primera ley de presupuesto que ejecutará el próximo gobierno. Y el foco que pone el Mercurio es bien interesante, como decíamos, porque es probablemente el principal desafío que tendrá que llevar adelante el nuevo ministro de Hacienda, elaborar esa ley de presupuesto que se va a discutir en los próximos meses, y con un año electoral de por medio eso siempre es más difícil. Las presiones políticas, sobre todo del sector oficialista, para que haya anuncios importantes en materia de gasto, es muy fuerte en un año electoral, y la posibilidad de que se puedan hacer los ajustes necesarios para cumplir con la meta de un déficit de 1,6% del PIB va a ser muy complicado. Hay una visión en algunos sectores algo pesimista respecto a lo que puede hacer Nicolás Grau en esta materia. Ya estaremos revisando parte de esas reacciones. El titular que trae central entonces para el día de hoy, el cuerpo B del Mercurio. Nos vamos ahora al diario Financiero con otra mirada también respecto a lo que ha significado
esta salida del ministro Mario Marcel y con los entretelones sobre todo de la salida el día de ayer. Se había generado mucha especulación, fue muy sorpresiva la salida de Mario Marcel y por lo mismo entonces se generó mucha especulación respecto a cuáles habían sido las razones para dar este paso al costado. Y así lo titula el Diario Financiero, las horas clave que precedieron la inesperada salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda. Según lo que cuenta la crónica del Diario Financiero, Boric y Marcel llevaban más de un mes conversando sobre esta posibilidad, la de abandonar el gobierno, pero estaban buscando el momento adecuado para ello, dice el Diario Financiero. Y lo que ha trascendido precisamente es que este había sido un tema que se había trabajado fundamentalmente por el deseo de Mario Marcel de poder dedicarse a su familia de mayor manera, con mayor prioridad. El avance de las principales reformas del Ejecutivo, la última etapa de elaboración de presupuesto, le abrieron esta ventana para hacer el ajuste. Claro, el presupuesto se ha trabajado desde hace largo tiempo, por lo tanto queda más o menos enrielada esa tarea ya, quizás la última más importante que desarrolló Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. Descartó además retomar la carrera internacional. Mario Marcel también asumir un rol relevante en el comando de Janet Jara no está en sus planes, aun cuando está abierto a responder algunas consultas públicas o más bien específicas. Nicolás Grau, cuando asume Teatino 120, también destacaba que el principal desafío es con la responsabilidad fiscal, tratando de dar continuidad también a lo que ha hecho Mario Marcel en esta materia. Parte de los titulares entonces que trae el Diario Financiero. Y nos vamos por último al Diario Pulso porque aborda precisamente cuáles son los desafíos que trae ahora este nuevo periodo para el equipo económico del gobierno. Con Nicolás Grau como ministro de Hacienda, con Álvaro García como nuevo ministro de Economía, vienen algunas tareas bien relevantes y eso es lo que destaca Diario Pulso en su edición del día de hoy, los 10 proyectos clave que debe gestionar la nueva dupla económica tras la salida de Mario Marcel. Y aparece la fotografía de los nuevos ministros de Hacienda y de Economía que tendrán que encabezar precisamente esta agenda. Con poco tiempo por delante, con un año electoral, sabemos que eso es desafiante, pero de todas maneras hay asuntos bien relevantes. El de la ley de presupuesto sin duda es quizás el más importante, pero no el único, por supuesto. También está el trámite de la ley para reformular el sistema tributario de las MIPYMES, el reajuste del sector público, el avance del proyecto del FES, para cerrar con el CAE, entre algunos asuntos que están de los más relevantes para esta dupla que llevará adelante entonces esta tarea política en el Congreso. Y por último, otros titulares que destaca también Diario Pulso en su portada principal. Destacamos que en materia de litigios, a propósito del caso Joyvio, acude a Corte de Miami esta empresa para exigir un pago de $300 millones a Isidoro Quiroga en un controvertido caso que se ha seguido en materia de la industria salmonera. Y por último, los precios de departamentos usados suben en el primer semestre después de 4 años a la baja, lo destaca así Diario Pulso en su edición de hoy. 8:09 los titulares de esta mañana. Bien, profundicemos entonces en la salida del ministro Marcel. Hubo reacciones, ha habido balances también sobre lo que ha significado estos casi 4 años del ministro Marcel a cargo del Ministerio de Hacienda. Una salida que fue sorpresiva, como decíamos, el día de ayer y que tuvo también un componente bien emotivo. Se vio a varias ministras, entre ellas Antonia Orellana, a Camila Vallejo, muy emocionada tras la salida del ministro Mario Marcel. Fue destacado su rol. El propio presidente Gabriel Boric destacaba que asumió un rol muy relevante dentro del comité político. Ayer decía el presidente, después de él yo era el mayor dentro de todo ese equipo. O sea, tuvo un liderazgo y una ascendencia súper importante entre sus pares, destacando el presidente también el liderazgo que asumió al entrar al gobierno en una cartera que era particularmente sensible para el presidente Gabriel Boric. Recordemos que después de asumir el liderazgo del Banco Central, Mario Marcel da este paso al Ministerio de Hacienda en una señal que fue muy bien recibida por los mercados. Era un guiño al mundo privado, al sector de los inversionistas, también al mercado financiero. Era una señal muy potente y en ese sentido Mario Marcel cumplió con creces el trabajo de dar tranquilidad y confianza al mundo privado. Tuvo un rol muy, muy importante en el comité político, con un peso y una influencia que se notaban también en el trabajo en el Congreso, sumamente respetado
por los legisladores, sobre todo en el Senado. El ministro Marcel se fue ayer haciendo un balance positivo de su trabajo en estos 4 años. Logré gran parte de lo que vine a hacer al gobierno, dijo el ahora exministro. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer, parte de lo que resaltó en su conferencia de prensa. Quiero agradecerle a Mario Marcel el rigor, la tenacidad, la seriedad y muy personalmente la generosidad. Ha sido un honor para mí, pero también para el país entero, el tenerte a la cabeza de esta cartera. No tuvo ni una duda en aportar su experiencia y su trayectoria para poder dirigir en conjunto, porque trabajamos siempre en conjunto, con decisiones muy complicadas, el buque de la economía chilena que sabemos y queremos que vaya más rápido, pero hemos sentado las bases, hemos estado en el punto de inflexión para que esa aceleración se produzca. No es fácil conversar con usted. Dejar este cargo ahora no es solo una necesidad personal y familiar, sino que también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad a mi sucesor, Nicolás Grau, reafirmando que nunca me sentí propietario de ese poder o de esa responsabilidad. Es también tiempo de partir porque la economía ya recuperó sus equilibrios básicos, entró en una senda de crecimiento y las finanzas públicas están convergiendo a las metas comprometidas. Porque las reformas imposibles ya se están implementando, porque logré gran parte de lo que vine a hacer a este gobierno. Porque serán otros los que hagan los balances y las evaluaciones. A mí nunca me gusta hablar de delegados, son otros los que hacen ese análisis. Bueno, hagamos parte de ese trabajo precisamente de la revisión de lo que ha significado el paso de Mario Marcel por el Ministerio de Hacienda. Dentro de los logros, probablemente el gran trabajo que tenía por delante el ministro era estabilizar la macroeconomía después de todos los desajustes que se habían provocado en el contexto de la pandemia. Había que estabilizar el gasto público, un proceso que dejó encaminado el gobierno del presidente Piñera con una ley de presupuesto que recortaba fuertemente el gasto y se consiguió efectivamente eso, se logró una contención de gasto fiscal en esos primeros años que fue bien importante, en un escenario de inflación además bien relevante, muy fuerte, con 2 dígitos que llegó a 14% en su momento. Era muy desafiante también para el sector público contener el gasto sin que eso significara una recesión económica y se consiguió en términos bien importantes. Recordemos que el crecimiento 2023 fue de 0,5%. Evidentemente que es poco, pero hay que darle contexto a ese número. Las proyecciones para ese año eran de una caída de la economía. Se pronosticaba, según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, hasta un 1,7% de contracción. Eso era la proyección del momento. Bueno, no fue ese escenario, sino que hubo crecimiento, hubo expansión de la economía y hay que valorar eso también en el contexto en el que se encontraba la economía chilena. En este tiempo se creció 2,2% el año 2022, un 0,5% en 2023 y un 2,6% el año pasado. Si es que se cumple la meta de este año de crecer al 2,5%, lo que parece bastante probable, el promedio de crecimiento del presidente Gabriel Boric va a bordear el 2%. Y eso está más o menos en línea con lo que ha crecido la economía chilena en los últimos 10 años. Así que desde ese punto de vista no aparece un escenario para nada despreciable. La reforma de pensiones también aparece como uno de los grandes logros, si es que no el más importante del gobierno del presidente Boric. 2 gobiernos anteriores no pudieron sacar adelante la reforma y en el Congreso, sobre todo en el Senado, se reconoce a Mario Marcel como el artífice de la reforma junto a Janet Jara. Las deudas evidentemente que hay en materia económica son importantes. En el empleo sin duda es hoy la gran tarea económica. Hay un estancamiento en el mercado laboral o derechamente una emergencia, han dicho algunos, con un 8,9% de desempleo a nivel nacional. Y es lo más sensible a ojos de la ciudadanía, sin duda. En el balance fiscal también hay deuda en esta materia. Recordemos que el gobierno no ha logrado cumplir con sus propios objetivos ni en 2023 ni en 2024, con déficit que el año pasado llegó a superar el 3,2%, y evidentemente que ese es un gran problema porque ha ido aumentando la deuda también de manera sostenida. La tendencia de la deuda pública es al alza. El propio ministro reconocía que era una de sus grandes frustraciones el no haber cumplido
con la meta fiscal del año pasado y también no haber aprobado una reforma tributaria en el inicio del mandato como dos de los temas más importantes. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Nicolás Grau asume el desafío de liderar el Ministerio de Hacienda. Vamos a escuchar precisamente al nuevo ministro, quien juró ayer con los desafíos más importantes que tiene su cartera ahora en adelante. Lo primero que me gustaría decir es que, por supuesto, estoy muy honrado de asumir esta importante responsabilidad. Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal. Se ha hecho una gran labor de parte de nuestro gobierno para efectos de contener el gasto, mejorar la institucionalidad y de esa manera tener finanzas públicas que permitan tener un desarrollo equilibrado y largo plazo en el país. Tenemos un gran desafío en materia de empleo. Nuestra economía puede más, puede generar más empleos de calidad y de esa manera bajar el desempleo, específicamente en algunos sectores de la población que son muy relevantes, como por ejemplo el desempleo femenino. Y para eso vamos a trabajar más fuerte y más duro de lo que hemos hecho hasta ahora. Y a eso estará abocado también el ministro de Economía, Álvaro García, asumió este rol en reemplazo del mismo ministro Grau, que tenía el liderazgo de esta cartera recientemente. Álvaro García, recordemos, tuvo un rol muy relevante en la elaboración de contenidos del programa, de la propuesta de Carolina Toá en las primarias oficialistas. Escuchemos qué dijo el nuevo ministro de Economía. Quisiera partir agradeciéndole al presidente Boric la oportunidad que me da para trabajar por Chile, que es lo que él nos ha pedido, y con un énfasis particular, que es fortalecer la inversión para generar más y mejores empleos. Chile necesita crecer más rápido para crear mejores condiciones de vida a sus habitantes y eso requiere fortalecer la inversión. Ese es el origen de los buenos empleos. Nos preocupa particularmente la situación de mujeres y jóvenes que sufren un mayor desempleo. El Ministerio de Economía, dirigido por Nicolás Grau, ha dado pasos muy importantes en generar nuevas instituciones que facilitan la inversión. Álvaro García, nuevo ministro de Economía. Hubo reacciones gremiales, en general se lamentaba la salida del ministro Mario Marcel, destacando desde distintos sectores cómo se habían logrado hacer trabajos conjuntos entre el sector público y el sector privado en materia económica. Vamos a sintetizar esa mirada en lo que dijo la presidenta de la CPC, la multigremial del gran empresariado. Susana Jiménez ayer reaccionaba de esta forma a la salida de Mario Marcel. Frente a la renuncia del ministro Mario Marcel, desde la CPC destacamos la estrecha relación de confianza y colaboración que mantuvimos con él y su equipo durante todo el periodo de su gestión. Chile enfrenta hoy grandes desafíos en materia económica, con un crecimiento y un mercado laboral debilitados, además de un escenario fiscal complejo. Esto nos obliga a trabajar con responsabilidad y celeridad para concretar las reformas que nos permitan retomar el crecimiento alto, la inversión y la creación de empleo. Junto con eso, es importante que la autoridad económica pueda comprometer un estricto control del gasto público para evitar que se incremente el desbalance fiscal y la deuda pública. Toda nuestra disposición para seguir trabajando estrechamente con el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con quien siempre hemos tenido una relación cercana y colaborativa. 8:18, vamos a cambiar completamente de tema porque ayer se hizo un nuevo balance de la implementación del subsidio al crédito hipotecario, al dividendo, este subsidio que permite acceder a viviendas de hasta 4.000 UF en el mercado que están disponibles ya y que permite abaratar los costos del dividendo gracias al subsidio implementado por el fisco en esta materia en coordinación con los bancos. Y es precisamente la Asociación de Bancos la que ha hecho un balance del impacto que esto ha tenido. Hasta ahora, a 9 semanas de la implementación, los bancos adheridos ya han recibido más de 15.000 solicitudes de crédito hipotecario y 8.421 de ellas ya fueron aprobadas, en un efecto bien relevante para poder dar tiraje a la chimenea en el mercado inmobiliario, sacar unidades que ya están disponibles, que están en el stock y de esa manera entonces generar reactivación en el sector de la construcción. Una visión bien favorable sobre la implementación de esta iniciativa con impacto concreto, bien profundo en el mercado inmobiliario. Escuchemos a Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Bancos, quien se refirió a este tema. La actualización del programa de subsidio habitacional muestra cifras muy positivas. Por un lado, hemos recibido 15.000 solicitudes de créditos, de los cuales ya 8.400 se encuentran aprobados y casi 6.000 se encuentran en proceso de evaluación. Estos resultados muestran que a la fecha este programa ha sido el que ha accedido a una mayor tasa de aceptación
en los programas con garantías que se han implementado en el último tiempo, por ejemplo, los programas FOGAPE COVID. En este sentido, los resultados son muy auspiciosos y muestran que el objetivo, tanto de reactivar el sector construcción como lograr el acceso a la vivienda de muchos hogares, está siendo plenamente cumplido. Con esta información, 8:20, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más aquí en Agenda Económica M. Con 22, seguimos adelante en Agenda Económica AM. Desde este viernes vamos a empezar a conversar sobre inteligencia artificial en las distintas dimensiones de esta tecnología que está generando cambios tan profundos en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que estudiamos, entre otras cosas. Y para eso tenemos como invitado al presidente de BOMA Chile, Leonardo Maldonado, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Gracias por acompañarnos esta mañana. Sí. Leonardo, démosle un poco de contexto a nuestra audiencia, primero respecto a qué hace BOMA, para entender también de dónde estamos analizando el fenómeno de la inteligencia artificial. BOMA somos una red mundial de expertos que ayudamos a las empresas a aprovechar todas las oportunidades que están surgiendo a raíz de todas las revoluciones tecnológicas, sociales, ambientales, geopolíticas que están ocurriendo. Y lo hacemos eso trayendo expertos de distintas partes del mundo y dándoles mejores mapas de lo que viene y cómo actuar en ello. Perfecto, o sea, eso permite un nivel de profundidad bien importante respecto a lo que significa esta tecnología y el impacto que tiene. Es bien evidente, Leonardo, que es uno de los temas más en boga por estos días. Todo el mundo está hablando de alguna u otra forma de lo que significa la inteligencia artificial. ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué algunos hablan de un cambio, de una transformación tan profunda a partir de esta tecnología, Leonardo? Lo que tenemos que entender es que la primera mitad del siglo XX nos dedicamos a agarrar cada parte de nuestras vidas y ponerle electricidad. Agarramos la plancha, le sacamos el carbón, le pusimos electricidad, agarramos el horno, le sacamos la leña, le pusimos electricidad, agarramos la lámpara, le sacamos el aceite de ballena, le pusimos electricidad. Lo mismo está pasando ahora con inteligencia artificial. Los próximos, primera mitad de este siglo, los próximos 15 años, lo único que vamos a hacer es meterle inteligencia artificial a todo. Ya le hemos metido a la aspiradora, le hemos metido al reloj, le hemos metido al celular, le hemos metido al auto, le hemos metido al ascensor, le hemos metido a cada uno de los objetos que nos está rodeando y eso solo va a aumentar. Claro, en la práctica hemos convivido con la inteligencia artificial hace mucho rato, quizás no nos dábamos cuenta, no éramos tan conscientes de eso, pero probablemente en el celular muchas de esas funciones ya la incorporaban. Ahora, si es que lo vemos desde el punto de vista práctico, porque tendemos a hablar de la inteligencia artificial en términos algo abstractos, pero tratemos de aterrizarlo, Leonardo, en términos prácticos, ¿qué significa esto? En el mundo de la empresa, lo que hemos ido haciendo es que vamos agregándole valor a cada uno de los procesos que hacemos, tanto de cara al cliente como internamente. Ejemplo simple. El banco necesita darse cuenta cuando el comportamiento de un cliente es distinto a lo habitual. La inteligencia artificial lo logra. El banco necesita evaluar miles de créditos con distintas condiciones, con distintas características. Claro. La inteligencia los ayuda a procesar eso mucho más rápido. Cuando uno mira DHL o empresas de ese tipo que transportan 1 millón de paquetes con millones de camiones al mismo tiempo, en la inteligencia artificial pueden hacer algo que llaman gemelos digitales, que consiste en hacer una reproducción en 3D de todo el proceso, de todos los actores al mismo tiempo y pueden hacerle seguimiento a sus camiones en tiempo real. Empresas como Zara están mirando las redes sociales y en tiempo real están mirando cómo cambia la moda. Y son capaces de adaptar la empresa a producir lo que la moda está exigiendo en tiempo real. Claro. Y esto se puede llevar a otros ámbitos también, perdona Leonardo, pero esto también tú lo puedes llevar a otros ámbitos, ¿no? Tú nos has hablado del sector industrial, por ejemplo, ¿no? De los negocios, pero en la educación uno puede ver ejemplos también en esta línea. Absolutamente, hay un ejemplo maravilloso de Khan Academy, en que lo que ellos dicen es, ¿por qué no podríamos tener un tutor, un mentor, que fuera una mezcla de Einstein con
Leonardo da Vinci, y que viniera a atender cada uno de los niños más desprotegidos y les diéramos acceso a esto. Y eso se llama Can Amigo, y lo están haciendo hace un buen rato. Todavía no está perfecto, todavía hay que mejorarlo, pero efectivamente esa inteligencia artificial está disponible para todos los niños del mundo. Ahora, es interesante, en base a estos ejemplos que nos das, que la inteligencia artificial tampoco es un asunto que solo esté radicado en algún sector específicamente o solo en las empresas grandes, sino que empieza a permear a distintos ámbitos de la vida y queda disponible para todas las personas en la práctica, sean empresas pequeñas, sea una familia, sea un negocio más pequeño. La accesibilidad también se ha ido transformando. Absolutamente. Parte de lo que tenemos que entender es que gracias a la inteligencia artificial uno puede construir nuevos miembros del equipo. Uh-huh. Y por lo tanto, una inteligencia artificial bien utilizada permite que una empresa pequeña tenga 5 nuevos miembros de un equipo por el valor de una suscripción mensual que son $20. ¿Qué es lo que trae eso? Trae un gerente de marketing, trae una persona que es capaz de producir material para las redes sociales, trae una persona que es capaz de analizar los datos de la compañía. Entonces, todo esto no son más que aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial dentro de una empresa, pero que en la práctica se viven como tener nuevos empleados. Claro que sí. Y ahora el desafío quizás es aprender a sacarle provecho a todo eso, ¿no? Saber qué es lo que está disponible y entender cómo utilizarlo. Efectivamente. Esto es igual que Internet cuando partió. Habían pocos que sabían usarla, pero generalmente los menores de 15 eran maestros en usarla. Aquí pasa lo mismo. Claro. A rato a nosotros que somos más mayores nos cuesta más, pero no es mucho más difícil que usar la Internet y está efectivamente revolucionando todos los ámbitos del mundo empresarial. Bueno, y aquí en Agenda Económica, AM y PM, vamos a tratar de abrir ese espacio junto a tu expertise también y tu conocimiento, Leonardo, para tratar de ir guiando a nuestra audiencia en ese camino. Leonardo Maldonado, presidente de BOMA Chile, ha estado con nosotros esta mañana para dar esta primera pincelada. Gracias, Leonardo, por la conversación. Muchas gracias a ti. Chao. Buenos días. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En unos minutos partimos en Chile Radio junto a Carol Urrejola.